en cada tarde, no me equivoqué de nombre. Agustín está de vacaciones y me acompaña Carlos. Mismo apellido, diferentes personas. Pero para mí es un gusto y además lo mejor, es la misma audiencia que cada vez crece más y para mí es un gusto poder compartir con Karine y calzar acá este puesto que Agustín Acosta cada tarde les lleva su trabajo, a que a todos nos encanta, porque yo normalmente lo que estoy disfrutando es que yo habitualmente lo escucho desde el otro lado, desde la radio. Hoy estoy sentado frente al micrófono. ¿No te ha dado ganas de comer chocolate? Mira, dicen que el que anda con una persona que tiene una manía, al poco tiempo se te le pega. Bueno, así ya te preguntaré en 2 o 3 días. Vamos a leer algunos con de tal los de que usted no titulares. empiece a sacar mi edad, todo está muy bien. No, para nada. Él es el que comenzó eso, no yo. Vamos a leer algunos de los titulares más importantes de la tarde y rápidamente nos vamos a conectar con Venezuela porque ya tenemos la comunicación y tú sabes cómo son las comunicaciones en Venezuela, pero vamos a leer algunos de los titulares y ya de inmediato conectamos con nuestro próximo invitado. Un hombre estrelló este lunes su auto, el cual contenía armas y explosivos, contra un vehículo de la policía en la avenida de los Campos Elíseos de París. El conductor falleció. Una furgoneta arremetió anoche contra un grupo de peatones, matando a una persona y dejando a unas 12 heridas cerca de una mezquita situada en el Boulevard Seven Sisters, junto al Finsbury Park, al norte de Londres. Un hombre que atropelló a los musulmanes fue identificado por medios británicos como Darren Osborne, de 47 años de edad. Sus cargos incluyen preparación o instigación al terrorismo, incluyendo asesinato y tentativa de asesinato. Se actualiza la cifra de fallecidos luego del incendio del miércoles en una torre residencial de Londres en 79 personas. Esto ha provocado la indignación de los vecinos por las respuestas insuficientes por parte del gobierno para ayudar a los afectados. Por su parte, tal y como les dijimos la semana pasada aquí en Cada Tarde, un material presuntamente prohibido en el Reino Unido fue utilizado para el revestimiento de la Torre Grenfell de Londres. La primera ministra británica ordenó una investigación exhaustiva. Y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se instala hoy en Cancún con la mirada puesta en Venezuela, a 80 días de resistencia y más de 70 muertos. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, acusó a Nicolás Maduro de proteger terroristas del ELN en Venezuela. Aseguró que la mitad de la organización insurgente colombiana se encuentra en suelo venezolano. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Tulio Álvarez, profesor constitucionalista, abogado, para conversar un poco con él sobre lo que continúa ocurriendo en Venezuela a 80 días de resistencia. Ya, mientras tanto, en Cancún, pues se ha instalado todo listo para esta reunión de la OEA, donde Venezuela va a ser uno de los temas principales. Así es, la Asamblea de Cancilleres, que se reunió en el pasado mes de mayo, postergó para la Asamblea General Ordinaria, la número 47, el tema venezolano. Ya se habla y hemos revisado, Karine y yo más temprano en el corte, mientras ustedes escuchaban los comerciales, estábamos revisando, se habla de la probable creación de un llamado grupo de amigos quienes estarían tratando de facilitar una solución pacífica en Venezuela. Muy buenas tardes, profesor Tulio Álvarez. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en el programa. Esta semana me acompaña Carlos Acosta. Y bueno, Karine, como siempre, le damos la bienvenida al programa. Mucho gusto en saludarlo, Tulio. Qué gusto saber de usted nuevamente. Buenas tardes, un gran abrazo, Carlos, Karine, y a todos sus escuchas. Tengo entendido que hoy en Venezuela estaba programado o estuvo programado una gran marcha. Supimos que en horas de la mañana se reportaron allanamientos en muchos sectores de la ciudad de Caracas, de la capital, y me imagino que como una manera de prevenir, ¿no?, de que la gente saliera a las calles. Proliferan los allanamientos de madrugada, sin órdenes judiciales, cercaron todos los accesos a la ciudad capital, ejercieron actos de represión selectiva desde muy temprano. Y, por ejemplo, yo en este momento me encuentro en una zona de Caracas que es el CCT Cubo Negro, que los manifestantes se encuentran en cierta forma protegidos aquí en el centro comercial, porque la represión fue brutal también. Eso es un comportamiento, vamos a decirlo así, típico, tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Nacional,
y es el único mecanismo que en este momento contiene el furor de la gente, que se manifiesta todos los días y se ha manifestado todos los días desde finales del mes de marzo de este mismo año. Nosotros hemos estado conversando con usted en las últimas semanas sobre el comportamiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y hemos visto cómo ella ha hecho las denuncias pertinentes, las cuales todas han sido anuladas por parte de Nicolás Maduro. Y el día de hoy, pues, ya se comienzan a ver grupos de apoyo, tanto de funcionarios como de personas que se han acercado a la Fiscalía para manifestar el apoyo a la única persona que dentro del chavismo, madurismo, ha expresado su rechazo a la ilegalidad, ¿no?, de esta constituyente. Bueno, en realidad las manifestaciones de rechazo son múltiples. Y específicamente en este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, en mi opinión, son mayoritarias en ese sector. Uh-huh. Pero al margen de ese tema, que es un tema que origina un rechazo colectivo, la temática de la división dentro de la sigla del chavismo, yo te ratifico mi apreciación inicial, te ratifico también la apreciación inicial sobre la fórmula de enfrentamiento que eligió la fiscal general. Yo creo que hay que tener cuidado, y lo he dicho aquí mucho, nosotros no podemos desviar nuestro norte con la judicialización del conflicto. Que la fiscal utilice los mecanismos judiciales, eso me parece correcto y al mismo tiempo ha debido hacerlo hace mucho tiempo. Pero que los factores democráticos desvíen su objetivo, que es precisamente evitar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y que el único mecanismo jurídico y no jurídico para evitar esta instalación sea precisamente la protesta continua, mantenida, sostenida, eso es lo que tenemos nosotros que concientizar. La única fórmula que tenemos los venezolanos es la movilización, la protesta y el enfrentamiento a la represión. Es la única, no hay vía jurídica. La fiscal está cumpliendo su papel, uh-huh, y además ha sido hasta ahora muy efectivo, porque ha certificado y ha dejado bien en claro la ruptura, ha dejado bien en claro las fisuras que hay dentro del propio régimen, y además está canalizando un descontento que los factores tradicionales democráticos no lo habían hecho, que es el propio chavismo, efervescente en este momento por todos los problemas que hay, por la situación grave social y económica. Entonces, el punto es muy sencillo. En Venezuela nosotros estamos en contrarreloj. El reloj lo puso la Tibisay Lucena cuando fijó el proceso 30. Los factores democráticos están movilizados para evitarlo. Hay sectores que están tratando de tender puentes y de establecer vías de entendimiento. Estoy seguro que están actuando en este momento, pero eso no ha amilanado ni mucho menos disminuido el ánimo de protesta que se manifiesta todos los días. Ahora, Tulio, percibo dos cosas en su declaración que me gustaría que profundizáramos. La primera, evitar la judicialización del conflicto, es decir, es un conflicto que no puede ser dirimido en los tribunales porque es básicamente un conflicto político, el proyecto político del chavismo, del madurismo, de la dictadura de los Castro queriendo eternizarse en Venezuela, por un lado. Por el otro, el tema de la fiscal. Hay ya observadores que dan cuenta de que la fiscal viene siendo una suerte de el brazo constitucional del chavismo sin Chávez, de un movimiento que encabezaría el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, el grupo llamado Clase Media Socialista, Marea Socialista, Annalisa Osorio, quien fuera ministro de Chávez, Héctor Navarro, quien fuera ministro de Chávez. ¿Hasta qué punto eso puede de alguna manera desvirtuar la lucha de la oposición a su entender, Tulio? No, lo primero que tú comentas es cierto. Yo sostengo, igual que tú, que esta es una temática política, uh-huh, que no se puede judicializar y que es por una razón elemental. Resulta que la instancia o el escenario donde se presentan los recursos es precisamente los que originaron la ruptura, los que con sus sentencias han hecho un desconocimiento de la institucionalidad y de la democracia. Entonces no podemos caer en ese escenario.
Y en cuanto al papel que juega la fiscal, a mí me parece que está bien que cohesione los factores de protesta del propio, vamos a decirlo así, chavismo, si cabe la palabra. Porque esos sectores están confluyendo dramáticamente en esta coyuntura por la facilidad que se da con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. No hay que olvidar que nos facilitaron mucho el discurso, en el sentido que prácticamente antes de que Maduro decretara la iniciativa, ya nosotros habíamos prácticamente atajado el tema y habíamos ejercido una crítica bastante fuerte, que ha sido una crítica, vamos a decirlo así, sostenida. Todos los sectores coinciden en ese punto, ya sean sectores que pertenecieron a un momento determinado al régimen de Chávez o ya sean sectores que tradicionalmente ejercieron la oposición política. Hay una influencia en el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, yo no veo que eso sea negativo en la medida que se resuma en un enfrentamiento directo contra este régimen. Es decir, todo lo que suma en este momento contribuye a neutralizar y frenar lo que para mí es una situación que en la práctica se va a dar. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente no es viable y no creo que se instale. Estamos conversando con el profesor jefe de cátedra en la Universidad Central de Venezuela, Tulio Álvarez. Él es abogado constitucionalista. ¿Ve algún ánimo? Quedan son unos 40 y pico de días para esta posible constituyente que, de acuerdo con Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, todos estos personajes del chavismo madurismo, pues esto está más que dado. Sí, queda mucho menos. Yo creo que la fecha de tope de definición es el 24 de julio. ¿Por qué el 24 de julio? Porque es el día en que el ejército y los otros componentes que no son la Guardia Nacional van a asumir el Plan República con la toma de los centros. Ese día el ejército tiene que tomar una decisión. O asume él directamente el golpe de Estado, lo que implica asumir la represión del día 30 de julio, que va a ser brutal, y estoy convencido que el componente ejército y los otros dos componentes civilizados que todavía quedan, que es la Armada y la aviación, no se van a prestar a esa aberrante situación, o simple y llanamente le van a indicar, como debe de hacerse, primero en forma privada, al señor Maduro, que esa convocatoria no es viable y que tiene que ser diferida. Eso por una parte. Por otra parte está el escenario de un entendimiento, que aunque la mayoría en Venezuela dice que es imposible, realmente hay algunas señales por parte de la Iglesia, por parte de factores políticos, que nos ayudan a pensar que se está adelantando algo. El problema no es que se produzca el entendimiento, sino cuáles van a ser los puntos en los cuales se va a ceder y cuáles son los puntos que se van a aceptar. Por ejemplo, nosotros estamos claros que esto no es un tema electoral ya a estas alturas de la situación en Venezuela. Estamos convencidos de la inviabilidad de Maduro. Estamos convencidos que hay una situación gravísima de violación de derechos humanos y que esa violación pasa por la libertad de los presos políticos. Estamos convencidos, por ejemplo, que hay una situación gravísima humanitaria que tiene que ser atajada en forma inmediata. Y estamos convencidos que todo pasa por una revisión de la institucionalidad, es decir, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y Poder Ciudadano. Entonces, bajo esas premisas, también es factible que ante la presión de calle y ante la situación de deterioro económico, se produzca un entendimiento. Y la tercera posibilidad es que baje la protesta, que sobre la baja de la protesta el régimen se consolide y ejecute la Asamblea Nacional Constituyente. Esos tres escenarios, de todos ellos, el que yo veo casi imposible que se realice, el que yo estoy convencido que está muy difícil que se va a realizar, es que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cabería la posibilidad de que existieran dos asambleas constituyentes, dos asambleas? Sí, claro, si se instala la Asamblea Nacional Constituyente,
la Asamblea Nacional estaría funcionando hasta que suceda lo que sucedió en un momento determinado en el proceso del 99, que de una forma totalmente inconstitucional ordenan el cese temporal del cuerpo legislativo que en aquel momento se llamaba Congreso. Pero es factible que la Asamblea Nacional Constituyente se convierta en un riesgo, te voy a decir algo, no solamente contra la propia Asamblea Nacional, no solamente contra la fiscal, sino contra el propio Maduro, porque un proceso de este tipo es absolutamente incontrolable. ¿Es factible que los militares reaccionen antes de, según su cuenta, si contabilizamos a julio 24, estamos hablando de 35 días? ¿Cabe la posibilidad de que los militares no esperen hasta el 24 de julio? Es lo lógico, es un problema de sentido común. Claro. El único requisito es que se mantenga la protesta. Si la protesta no se mantiene, ellos no se van a definir. Pero ante el riesgo de un enfrentamiento que además va a ser nacional y focalizado en cada centro, los venezolanos van a saber el 30 que el punto de protesta es cada centro electoral y el objetivo político es que nos instalen las mesas y que se evite a toda costa el proceso de elección de los asambleístas. Tulio, nos decía al principio de su declaración que se están produciendo allanamientos nocturnos, más a civiles que a militares, más a militares que a civiles, o están proporcionales. Civiles, ¿no? Yo no conozco el mundo militar y sinceramente no quiero nunca conocerlo. Yo sí sé que hay una brutal represión que implica asalto a viviendas sin ningún tipo de orden, utilización de la violencia en forma sistemática, utilizan además de la Policía Nacional y la Guardia Nacional a los cuerpos paramilitares que son organizados, sustentados y financiados por el Estado, y en consecuencia esto aquí es un hecho notorio. Urbanizaciones enteras han sido sometidas al acoso y al asalto, y eso se traduce últimamente en allanamiento. Entran sin ningún tipo de orden y se llevan a las personas detenidas e inclusive con el objetivo de abrirles juicios militares. Bueno, profesor, como siempre un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muy amable, gracias. El profesor, abogado constitucionalista Tulio Álvarez, jefe de cátedra constitucional de la Universidad Central de Venezuela, conversando con nosotros en Actualidad Radio. Siempre es una lección conversar con el profesor. Y buen Álvarez. punto el que tocaba. Ya no son 40 y pico de días, son 35. Yo he hecho un conteo en mis redes sociales de cuántos días faltan, pero yo lo estaba contabilizando al 30 de julio. 30 de julio. Si estamos hablando del 24, que es cuando la fuerza militar pues toma los colegios, pues. Así es. A los amigos no venezolanos, en Venezuela se implementa el llamado Plan República, que es, como dice Karine, las fuerzas militares, días antes de la elección, toman los centros de votación. ¿Qué pasaría si no hay Plan República porque las fuerzas militares dicen esta convocatoria no es legal, no salimos a tomar los colegios? Me gustaría pensar que eso es una posibilidad. Lo dejo abierto el profesor Álvarez con su declaración. Y 24 de julio, día del nacimiento del Libertador. Así es. Bueno, Libertador Simón Bolívar. Bueno, vamos a hacer una pausa, 4:23 de la tarde. Carlos Acosta, Karine Moncada con ustedes. Regresamos con más aquí en Cada Tarde.